En el vivero hay que tener en cuenta algunos elementos, algunos procesos que son absolutamente claves para que haya éxito en la producción. La selección de la semilla y el conocimiento de sus características en cuanto a la calidad física, germinación, pureza, peso, contenido de humedad, entre otros, y la calidad genética, definida por el tipo de fuente semillera, son elementos fundamentales para tener éxito en una plantación forestal. La calidad física permite una excelente producción en vivero y la calidad genética, una plantación bien desarrollada. Para que una semilla germine tiene que tener un sustrato apropiado, suficiente humedad, aireación y luz. Se implementan en la semilla para romper la latencia natural que tienen estas y hay diferentes modalidades de hacer tratamientos pregerminativos. Normalmente son tratamientos con agua, son tratamientos con calor, son tratamientos de intemperie, son tratamientos de hervir los materiales, todo orientado a permitir que ingrese el agua y el oxígeno al interior de la semilla para que se estimule la germinación. Son la información, es la hoja de vida de la semilla, es la hoja de vida del vivero. La ficha técnica contiene la información de la procedencia, de las características del origen, de la misma especie, de cuándo se siembra. Básicamente hay que tener en cuenta aspectos como el tipo de almacenamiento, que puede ser o bien al ambiente, dependiendo de la especie, o bien en frío, que es lo que más se usa. Para poder conservar la semilla en condiciones apropiadas de calidad, lo que se tiene que hacer es bajar el contenido de humedad, normalmente a menos del 10% de contenido de agua interna, y almacenarlas en un recipiente hermético, donde no haya intercambio de gases ni tampoco le llegue humedad, y de preferencia este sistema colocarlo en un cuarto frío, una temperatura que puede oscilar entre 4 a 10 grados centígrados. Si usted escoge un árbol torcido, bifurcado, con ramas gruesas, muy probablemente ese tipo de plantación es la que usted va a obtener. En otras palabras, la fuente semillera es la que determina el buen desarrollo, la buena forma, el buen vigor y la sanidad que tenga la futura plantación. Para garantizar el buen desarrollo de las plantas a corto y largo plazo, es necesario tener en cuenta acciones claves en la etapa de vivero, tales como la planificación, la distribución, el manejo y la organización. La planificación de un vivero tiene que ver con aspectos técnicos, aspectos operativos y aspectos administrativos. El aspecto técnico parte del diseño del vivero. Tiene que ver con todos los procesos de producción. De ahí pasamos a la parte operativa. La parte operativa tiene que ver con la logística, con la mano de obra, con los insumos, con los materiales, con todas aquellas actividades que tienen que ver propiamente con la producción. Y seguidamente la parte administrativa, que es muy importante, parte de las mismas licencias y registros legales del vivero, parte de la contratación de la mano de obra, la mano de obra legal con todas sus prestaciones, parte del flujo de caja y también de un análisis financiero para calcular la rentabilidad del vivero. Un vivero puede ser temporal o permanente. Por lo general, los temporales usan materiales de bajo costo, pues solo se construirá para un periodo de propagación y producción, mientras que para los viveros permanentes se recomienda la instalación de infraestructuras duraderas. El diseño y la organización de un vivero dependerá fundamentalmente de la cantidad de plantas a propagar. Que en el diseño se tengan en cuenta las vías principales, las vías secundarias, la ubicación de las eras, la ubicación del área de germinación, la ubicación del área de crecimiento, que tenga coherencia y cercanía con las bodegas de materiales, con las bodegas de insumos y
con los sitios donde se provee el agua para el sistema de riego. Existen diversas metodologías para la propagación de material vegetal, desde la tradicional bolsa plástica de color negro, pasando por los tubetes plásticos en bloque o en forma individual. Una vez seleccionado el sistema de propagación y producción del material vegetal y la cantidad a producir, se realiza la instalación de la infraestructura necesaria para la correcta ejecución de las actividades. Cada una de estas metodologías exige actividades específicas que a su vez tienen ventajas y desventajas. Hay una metodología de producción que es convencional, que se denomina sistema tradicional, que diríamos que es el 90% de los viveros, que consiste en que se propaga la semilla, se trasplanta a bolsas, se desarrollan todas las actividades culturales y se saca el árbol directo a campo. Hay otras que tienen que ver con la producción en tubetes, con la producción en bandejas, con la producción en pellets, otros sistemas un poco más sofisticados como el sistema Patrick, que es totalmente automatizado. Al final todos los sistemas son válidos. Lo importante es que cada uno de los sistemas termine con la producción de un árbol de calidad. Otro factor importante en esta etapa es el control y seguimiento de cada una de las actividades, además del manejo de presupuestos, ya que cualquier descuido en estos temas puede ocasionar altos costos de producción del material y un desbalance en el flujo de caja de la operación forestal. En la trazabilidad, en el registro de las operaciones que van desde la siembra de la semilla hasta cuando salga el árbol a campo, en el que todas las actividades queden absolutamente documentadas. Según los expertos, la etapa de vivero corresponde al 50% del éxito de una plantación forestal. De acuerdo con la planeación previa del cultivo, se deben realizar actividades de desinfección del sustrato, siembra de la semilla, trasplante, control de plagas y enfermedades, fertilización y mantenimiento de la producción del material vegetal, factores que son de vital importancia en el desarrollo integral de la plantación. Uno es el sustrato que se utiliza para la germinación de las semillas. Ese sustrato es distinto y debe cumplir con requisitos de que sea lo más estéril posible, suficientemente aireado y que tenga adecuada retención de agua. En ese sentido, los sustratos ideales son los de forma natural, que son tierra más arena, una mezcla de una parte de tierra más unas 2 o 3 partes de arena. Otro sustrato que se utiliza con excelente resultado para la germinación de las semillas es el sustrato denominado turba. Si se trata de sustratos para el crecimiento de las plantas después de la germinación, es decir, una vez se ha hecho el trasplante, entonces el sustrato normalmente que se utiliza es sustrato de tierra más cascarilla de arroz. El sustrato se desinfecta fundamentalmente para la siembra de las semillas, no para el crecimiento de las plantas. Para desinfectar el sustrato normalmente se utilizan 2 procedimientos. Uno es el procedimiento con formol, que consiste en aplicar 1 litro de formol al 20% por metro cuadrado de germinador. Si se hace con Basamid, que es un producto químico especializado para la desinfección del sustrato, entonces se aplican 50 gramos por metro cuadrado de germinador. En este caso el Basamid es un producto en polvo, entonces se aplica seco al sustrato y el sustrato seco se mezcla muy bien y después de que esté uniformizada la mezcla, se riega completamente, se humedece el sustrato, se tapa con plástico igual que el procedimiento anterior, se deja unos 5 o 8 días, se destapa, se remueve, se airea y después de ese momento ya se puede hacer la siembra de la semilla. Si se usa turba, no hay necesidad de desinfectar el sustrato. Hay 2 factores principales que hay que tener en cuenta. Uno es la profundidad de siembra. La semilla no debe quedar
muy profunda, porque no va a emerger, ni muy superficial, porque las condiciones del medio no le van a permitir la germinación. La otra es la densidad, que la semilla no quede demasiado densa, porque cuando germinen las semillas va a haber demasiada competencia y el desarrollo de las plantas pues, va a ser anormal. En el momento de que se trasplanta hay que tener extremo cuidado de que la raíz quede completamente recta para que no se produzcan torceduras o defectos denominados cuellos de ganso o cola de marrano, que son defectos inadmisibles en la producción de un árbol en vivero. Hay que hacerlo bajo sombra y hay que hacerlo protegiendo la raíz del sol y del viento para que no haya mortalidad, porque la raíz no es un tejido diseñado para la intemperie. Entonces hay que tener unas ciertas condiciones de sombra y de humedad en el momento del trasplante. Lo mejor es la prevención. Por esa razón, en la siembra de las semillas se desinfectan los sustratos para que no haya ataques de plagas y enfermedades y después no transportar en el vivero elementos patógenos en toda el área de producción. Si no dieron resultado los procedimientos de prevención, es necesario entrar a hacer control. Para hacer control de plagas o enfermedades, pues ya hay diferentes alternativas dependiendo de la naturaleza de cada tipo de ataque. Se puede hacer ataques directos con elementos biológicos o con elementos químicos. Pues hay un abanico de cosas que es necesario hacer. Entre ellas se cuenta, por ejemplo, tener el vivero limpio, las bolsas desmalezadas. Hay que tener en cuenta todo el programa de riego, que es parte del mantenimiento del vivero. Sin agua, pues no hay crecimiento. Hay que tener en cuenta todas las labores de fertilización, las labores de registro. Fundamentalmente consiste en clasificar el material por tamaño, por desarrollo o incluso algunos que están en proceso de desinfección u otras etapas en el vivero, para que todo el material tenga la misma condición en cuanto a su estado de desarrollo y vigor. Cada especie forestal requiere de procesos para su desarrollo que le ofrezcan a la planta las condiciones ideales para su confort en etapas iniciales, es decir, el llenado de los contenedores y bolsas, el trasplante del material y todas las labores que permitan la producción de una plántula ideal hasta su transporte al sitio definitivo. En la producción de un vivero forestal, cuando hay más de una especie en la programación, es necesario tener en cuenta que cada especie tiene un requerimiento completamente distinto a la otra. Aunque hay actividades que son comunes a todas, hay diferencias que son específicas de cada árbol. La recomendación acá es, cada vez que se haga una programación de producción de una especie en particular, hay que revisar su protocolo para que se hagan las actividades de acuerdo a la exigencia de cada especie. Todas las acciones que se implementen deben tener especial atención, ya que de ellas depende la respuesta efectiva del material y su crecimiento en los tiempos y en la calidad deseada. Para mover el material a cualquier destino, se utilizan varios tipos de recipientes. Canastillas plásticas, guacales de madera o tubetes son algunos de ellos. Estos últimos son apropiados para el transporte de altas cantidades de plantas. Cada uno de los anteriores medios de embalaje requieren de cuidados especiales y en algunos casos tamaños de plantas uniformes. Entonces, una ventaja grande del tubete básicamente está en que hay una conformación ideal de la raíz y que permite cierto tiempo de pasarse, digamos, de producción el arbolito, porque la raíz, a diferencia de lo que hay en una bolsa, nunca se va a enrollar. Al igual que cuando se selecciona el tipo de contenedor para las plantas, la temporalidad de la plantación o su permanencia en el tiempo son un factor decisivo a la hora de usar el embalaje ideal. Si la plantación se va a realizar una sola vez, el guacal se convierte en una buena opción.
Pero si la actividad forestal es frecuente, la alternativa más adecuada es la canastilla plástica. Para la optimización de los recursos, se debe conocer información clave como el diseño de vías de acceso, la definición de los productos a obtener y la ubicación de la plantación, ya que son factores que definen la forma de comercialización y el futuro acceso a los mercados. Saber desde un principio hacia dónde nos vamos a enfocar nos permite conocer los tratamientos silviculturales que vamos a aplicar, las distancias de siembra que vamos a manejar y cómo vamos a hacer ese tipo de cosecha. Aunque es un producto a largo plazo, es muy importante desde el momento de establecer tener ciertas claridades para ver hacia dónde nos enfocamos. Por ejemplo, la madera para pulpa usualmente no requiere podas, la madera cerrada sí. Cuando uno siembra debe tener en cuenta que siembra para talar, ¿sí? El proceso de tala y de movimiento de madera para el producto que sea, pues implica el acceso de tractores, camiones, o equipo especializado dependiendo pues del grado de tecnificación de cada plantación. Entonces tener calles dentro del lote permite que algunos procesos puedan ser mecanizables, por ejemplo fumigaciones, el transporte y la distribución de insumos de fertilización, lo cual pues a la larga implica pues disminución de costos. A ver, una plantación bien ubicada significa que está en una calidad de sitio óptima para la especie que se planta. Todas las especies tienen requerimientos diferentes y sobre todo que esté relativamente cerca a los centros de transformación o de consumo. Tan pronto el productor disponga de los recursos necesarios y el conocimiento de las necesidades del cultivo, puede decidir la selección de los equipos de apeo de los árboles, el acarreo hasta los patios de acopio, el transporte menor, el transporte mayor y los elementos necesarios para el control de cada una de las actividades. Bueno, el tipo de apeo depende mucho del grado de mecanización que tenga el proceso. El apeo puede ser totalmente manual con instrumentos tipo hacha. Puede ser semi-mecanizado con motosierras, que pues hay una parte de componente humano y una máquina pequeña, pues cuyo tamaño de espada o características dependen mucho del tipo de madera que se va a aprovechar. Y están ya los procesos mecanizados con equipos forestales específicos, que acá en el país pues son escasos. Primero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Hay dos procedimientos de aprovechamiento forestal. Uno es la entresaca o raleo o desbaste o aclareos, son todas sinónimos, o la tala rasa. Entonces cuando está la rasa, ya después de la selección del árbol o la no selección del mismo, lo que el motosierrista hace son básicamente tres cortes. El primer corte hace un corte bajo, el tocón, la parte que queda del árbol en el suelo, no debe ser superior a 15 centímetros para cuestiones de transitabilidad y de mecanización. Se hace un corte ahí, después se hace un corte diagonal, como un ponqué, una tajada de ponqué. Ese es el corte de direccionamiento. Hacia ese corte va hacia el lado donde queremos que el árbol caiga. Y finalmente hacia el otro lado se hace otro corte recto, próximo a esa boca que se abrió, y entonces es cuando el árbol cae. Ya cuando el árbol cae en la dirección deseada, se procede a hacer el desrame, que es la eliminación con la motosierra de todas las ramas del fuste para dejar un fuste limpio, y el descope, que es cortar pues ya donde ya no dan dimensiones comerciales. En nuestro caso, para nuestra industria, hasta 8 centímetros en pino es el diámetro comercial. La siguiente etapa es la extracción. La extracción, nosotros tenemos un tractor agrícola adaptado con una garra forestal. Entra, agarra 1, 2, 3 troncos dependiendo de los grosor de los fustes, lo saca a la orilla del camino. Ese es el proceso de extracción. El siguiente paso ya es el dimensionado, que no es sino simplemente medir de acuerdo a las longitudes que nos están pidiendo la industria
y cortar en esas longitudes. En este proceso trabaja un motosierrista y su auxiliar, que es la persona que mide. Ya después de esto te queda todo este reguero de árboles cortados, entonces viene el trineumático Tekfor con su garra y empieza a clasificar. Entonces lo que hacen es esa separación por longitudes, básicamente la eliminación y amontonamiento de residuos. También hay un proceso de clasificación manual que es para las medidas ya delgadas, entonces totalmente manual, un grupo de personas van midiendo, pero esa es solo para madera delgada, que la inmunizadora sí necesita clasificada por diámetro, ya está por longitudes, entonces le hacen la clasificación por diámetro. Ya después de clasificada la madera se está en montones, como los que ya hemos visto, y se realiza el proceso de cargue, que no es otra cosa que ir recogiendo y llenando la tractomula de determinadas medidas que requiere la industria, y ya ahí empieza el transporte mayor. En gran medida, la rentabilidad del negocio forestal está condicionada por la eficiencia de las labores de aprovechamiento y su correcta planificación, ya que le permitirá al productor mejorar su competitividad y productividad en el mercado nacional o internacional.